Buenos días, hermanos que están aquí presentes y todos aquellos que nos miran ahí a través de las redes sociales. Vamos a dar inicio una vez más a este mensaje para el día de hoy. Este mensaje que Dios me ha dado para compartirlo con los que están aquí y para todos aquellos que lo puedan oír. Vamos a orar, a ponernos en las manos de Dios para que sea Él quien haga todas las cosas. Oramos. Bendito Señor Dios y Padre nuestro, una vez más me dirijo hasta tu trono de la gracia, Señor, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti, reconociendo tu poder y tu gloria, y sobre todo tu grande amor, Señor, que has derramado sobre todos nosotros. Padre, en este momento me dispongo a compartir tu palabra, esa palabra que ya me has dado, me has revelado, para edificar a tu iglesia, Señor, para que alcance a tocar los corazones de todas aquellas almas que aún no te conocen, pero que tú, Señor, lo permitirás. Te pido que tú unjas mis labios, que desde la coronilla de mi cabeza y hasta las plantas de mis pies me revistas de tu poder como lo has hecho siempre, Señor, para alabanza de tu gloria, Padre. Me deposito en tus manos. Haz tu voluntad. Te lo suplico en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a meditar en este mensaje. El título que le he puesto es Las 7 vitaminas de Dios para sus hijos. Ese es el título del mensaje. Quizás digas, bueno, pues ¿cómo a poco Dios también da vitaminas? ¿Para qué nos sirven las vitaminas? Cuando estamos débiles, cuando lo que hemos comido no nos nutre lo suficiente para tener la energía que necesitamos al día. Y tomamos vitaminas. Espiritualmente, hoy Dios me ha dado este mensaje para que tú que estás aquí presente y aquellos que me están mirando y oyendo a través de las redes sociales conozcan lo que pueden tomar espiritualmente hablando para tener esa fortaleza que necesitamos y vencer a todo enemigo que se levante contra nosotros. Vamos a leer la escritura de donde proviene este mensaje. Está en la carta del apóstol Pedro, es en la segunda carta de Pedro, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 11. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos del 1 al 11. Voy a dar lectura y ahí empezamos el mensaje. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, excelencia y excelencia,
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. A través de esta lectura nos damos cuenta de lo que Pedro nos está aconsejando, nos está recomendando. Él nos dice que necesitamos esas 7 cosas, que porque con esas 7 cosas no nos van a dejar caer jamás. El apóstol Pedro, cuando empezamos la lectura, menciona que esta carta va dirigida a todos los cristianos. Dice que han alcanzado la fe por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ok. Pedro manda esta carta a todos los cristianos que habían sido esparcidos, despatriados. Por ser cristianos. Y por eso es el título del mensaje: las 7 vitaminas de Dios para sus hijos. ¿Cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? Por la fe en Jesucristo. Y aquí Pedro empieza diciendo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Está mencionando quién está mandando esa carta. Y luego dice a quién: a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, ahí nos damos cuenta que está mandándole esa carta a los cristianos que son de fe. ¿Cómo es que alcanzaron esa fe de acuerdo a lo que dice Pedro aquí? ¿Cómo la alcanzaron? Si se dan cuenta, ahí arribita, a mediados del versículo 1, dice ¿por qué?
por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por esa justicia de Jesucristo y por el nombre de Jesucristo alcanzamos la fe. Ahora, Pedro les está diciendo a todos ellos, a quien les está mandando la carta, les dice en el verso 2: gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pedro ahí? ¿Cómo es que pueden alcanzar la gracia y la paz? ¿Cómo la podemos alcanzar? Pedro lo está mencionando aquí. Aquí dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros alcanzamos la gracia y la paz. Y por eso hay mucha gente que no tiene paz. Por eso hay mucha gente que no está en la gracia. ¿Por qué? Porque carecen del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que está diciendo Pedro. Por eso esta carta va dirigida a los cristianos de fe. Y si no tienes fe, yo te invito que pongas atención a este mensaje y puedas conseguir la fe que necesitas. Porque teniendo la fe es cuando puedes aplicarte estas vitaminas. Si no tienes fe, estás muerto. Y si estás muerto, las vitaminas de nada te sirven. ¿O dónde han visto que a un muerto le den vitaminas? Entonces primero necesitas nacer por la fe en Jesucristo. Y es cuando vas a necesitar estas vitaminas. Pedro manda esta carta a todos esos cristianos que han alcanzado esa fe. Ahí menciona ya cómo la alcanzaron. Y luego nos sigue diciendo, verso 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vuelve a mencionarnos aquí Pedro que todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Quién es la vida? Es Cristo. Todas las cosas le pertenecen a Él. Y aquí dice, como todas las cosas que le pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Y aquí dice, ¿por qué nos han sido dadas? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vuelve a decirnos que por medio de conocer a Dios, por medio de conocer a Jesús, es que recibimos el poder y entonces también recibimos todas las cosas de la vida, o sea, de Cristo. Hay un pasaje donde dice Pablo en una de sus cartas que nosotros somos coherederos de Cristo. Cristo es el heredero y nosotros coherederos. Dice en el verso 4 que por medio de esas cosas que nos ha dado, entre esas cosas que nos ha dado, Marce,
Dice que nos ha dado cosas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. Ahí nos damos cuenta que dejamos de ser 100% humanos para pasar a ser divinos, o sea, espirituales. Es lo que está diciendo Pedro. Dice que cuando nacemos de la carne somos carnales y cuando nacemos del espíritu somos espirituales. Por eso es que esta carta va dirigida a los cristianos. Y aquí empezamos con las 7 vitaminas que deben de tomar los cristianos. Dice en el verso 5: ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud. Oigan, añadan a su fe virtud. ¿Qué es virtud? Primeramente, si te das cuenta, dice que debes de añadir a tu fe la virtud. ¿Qué es virtud? De acuerdo al diccionario bíblico, tiene varias definiciones. Unas de ellas son justo, recto, digno, y también tiene otras definiciones como estimación preeminente para una persona o cosa. Estimación preeminente para una persona o cosa. Eso es virtud. Ahora vamos a ver en la escritura qué nos habla de eso. Primera de Pedro 2, del 1 al 9. Amén. Primera de Pedro 2, del 1 al 9, dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, decían como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que han gustado la benignidad del Señor. Acérquense a la piedra, acercándose a la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes pues, los que creen en él, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí estamos viendo, a través de esta lectura, toda la condición que debe tener el cristiano.
Y dice en el verso 9, es donde enfocamos el mensaje: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Oyeron? Las virtudes. Y dijimos, ¿qué es virtud? Es justo, recto, digno. Entonces, cuando tú tienes esa virtud, tú la vas a mostrar al mundo y a los demás cristianos, porque eres una persona justa, una persona recta. No eres una persona con malicia. Por eso empezamos en el versículo 2, capítulo 2, verso 1. Léelo para que te des cuenta. Capítulo 2, verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Todo eso es de la carne. Pero cuando nosotros ya tenemos la virtud, ya no vivimos en este tipo de palabras, de mentiras, engaños, sino al contrario. El verso 2 dice: decían como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Cuando nosotros tenemos la virtud, deseamos siempre, así como el niño, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación, es lo que está diciendo Pedro. De modo que si la persona no tiene esta vitamina, que es la virtud, ahí empieza a hacerse anémico. Les voy a dar más escrituras, no las vamos a leer porque no me daría tiempo. Pero para aquellos que les gusta tomar notas, aquellos de las redes sociales que se gozan en las predicaciones, en Filipenses capítulo 4, versos del 6 al 8, y en Lucas capítulo 8, verso 46. Vamos a leer Lucas capítulo 8, verso 46. Lucas 8, verso 46. Dice así: pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Alguien me ha tocado porque he conocido que ha salido poder de mí. La virtud es también sinónimo de poder. Poder en griego es ischus. Poder en griego es ischus. Y también significa virtud. Por eso virtud y poder son sinónimos. Cuando recibes el Espíritu de Cristo, recibes el poder y tienes la virtud. Punto número 2. Conocimiento. Volvemos a Pedro para que vean, de ahí van las segunda de Pedro. Ya que dice añadan a su fe virtud, y luego dice a la virtud añádale conocimiento. Ok, conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Conocimiento es también sinónimo de saber y entender algo.
reconocer algo, tener conocimiento intelectual. Eso es conocimiento. El profeta Oseas menciona, capítulo 4, verso 6, el Padre decía: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y en Mateo capítulo 22, verso 29, Jesús les dijo: ustedes le hierran porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Aquí nos damos cuenta entonces que conocimiento nos lleva a la salvación. Un ejemplo de ellos lo vemos cuando Felipe y el etíope. Le pregunta a Felipe al etíope: ¿entiendes lo que lees? Y él reconoció y le dijo que no entendía. Y es lo que debes de hacer tú, hermano, hermana. Si no sabes algo, no te dé vergüenza. Pregunta a tu pastor. Infórmate, busca en los diccionarios. Como cristiano debes de tener siempre tu Biblia y tu diccionario bíblico y tu diccionario común al lado, para que cuando leas la Biblia entiendas lo que estás leyendo. A través de estas dos escrituras vemos que necesitamos el conocimiento. Punto número 3. Lo menciona aquí Pedro también. Del conocimiento dice que debemos añadirle dominio propio. Dominio propio. Vamos, lo encontramos en 1 Corintios 6:12. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12. A ver, perdón. Dice el apóstol Pablo, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré de dominar de ninguna. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que todo nos está permitido, pero no todo nos conviene. No todo te hace bien. Dice: todo me es permitido, pero yo no me dejaré dominar de nada, de ninguna. Fíjate, un ejemplo para que puedas captar esto. ¿Cuánta y cuánta gente, hablando de la comida, les gusta las hamburguesas, las pizzas, los hot dogs y toda esa comida que te llena, pero no te nutre? La venden, saben que causa muchos problemas esa comida. Lo sabe el gobierno, lo sabe la gente misma. Está ahí para que el que la quiera o no la quiera comprar. Pero fíjate cuánta gente sabe, y aún sabiendo que le hace daño, disfrutan, se hacen adictos a esa comida. No pueden dejar de comer eso. ¿Y qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Todo me está permitido, mas no todo conviene. Todo me está permitido, pero no me dejaré dominar de ninguna cosa. Si dice que no se va a dejar dominar por ninguna cosa, entonces quiere decir que él tiene dominio propio.
Eso es dominio propio. Que tú sepas controlar, dominar tus emociones, tus pasiones, tus deseos. Segunda Timoteo 1:7. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Léanlo, ahí está bien claro. Capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí nos damos cuenta que es necesario tener esa vitamina, el dominio propio. Porque Dios nos la da cuando nos convertimos a Él. Volviendo a Pedro, dice que después de añadirle al dominio propio, hay que añadirle la paciencia. Es la cuarta vitamina, la paciencia. ¿Qué es paciencia? De acuerdo al diccionario bíblico, paciencia implica, quiere decir, sufrir circunstancias adversas, esperando de una manera voluntaria y no por necesidad. Eso es paciencia. Sufrir por estar esperando algo, pero de una manera voluntaria. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Cuando tenemos paciencia, ¿qué logramos? Lucas 21:19. Lucas 21:19. Mira qué bonito dice: con vuestra paciencia ganarán vuestras almas. ¿Se dan cuenta, hermanos, aquí presentes, aquellos que me están mirando? ¿Se dan cuenta que es necesario tomarnos esa vitamina también, la paciencia? Aquí nos dice el Señor Jesús que con nuestra paciencia vamos a ganar nuestras almas. Ahora vamos a ver qué nos dice segunda de Pedro 3:9. Dice así, del 9 en adelante: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué nos está hablando aquí Pedro acerca de la paciencia? Que el Señor tiene paciencia a nosotros, aunque le duele en su corazón ver cómo todavía los cristianos andan en el pecado, mienten, roban, hacen las mismas cosas que la gente del mundo. El Señor sigue esperando a que se arrepientan para que no se pierdan. Ahora, cuando nosotros ya tomamos la vitamina de la paciencia, dice el Señor Jesús que ya salvamos nuestras almas.
Y Pedro solamente nos confirma aquí en la escritura que leímos que el Señor tiene paciencia para con nosotros, para que alcancemos la salvación. Debemos de apurarnos a tener esa vitamina, a tomarnos esa vitamina, la paciencia. Quinta vitamina, la piedad. En el diccionario pequeño Larousse significa cariño filial y es sinónimo de lástima y misericordia y compasión. Ok, eso es piedad. Entonces, también es virtud que nos hace sentir o tener compasión de los males ajenos. Eso es piedad. Vamos a ver qué nos dice en 1 Timoteo 4, 7 y 8. Dice así, 7 y 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Mira qué tremendo, la piedad, la vitamina de la piedad, ¿qué hace en tu cuerpo espiritual? Aquí dice el apóstol Pablo a Timoteo que cuando nosotros ya tomamos esa vitamina, la piedad, dice que entonces nosotros desechamos esas fábulas profanas. O sea, fábulas profanas quiere decir enseñanzas de hombres que no van de acuerdo a la palabra de Dios, sino van basados a mitos y leyendas. Son fábulas profanas. Una fábula no es real. Historia sí es real. Anécdota sí es real. Una leyenda no es real. Y ahí nos damos cuenta que cuando tenemos esa piedad, nosotros desechamos todas esas palabrerías y nunca estamos de acuerdo con ese tipo de gente. Y en el verso 8 nos dice por qué necesitamos nosotros desechar todas esas palabrerías y desechar ese tipo de gente también. Dice porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Aquí nos damos cuenta que para disfrutar una vida venidera, para disfrutar una vida presente, necesitamos tomarnos también esa vitamina que es la piedad. Sexta vitamina. Dice que a la piedad debemos de añadirle afecto fraternal.
¿Qué es afecto fraternal? Es cariño, ternura de hermanos. Eso es afecto fraternal. Vamos a ver qué nos dice Mateo 25:40. Mateo 25:40 dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto los digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Qué es afecto fraternal? Dijimos, cariño y ternura de hermanos. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, venimos a ser todos hermanos, los que venimos a nacer del Espíritu. Y aquí lo que acabamos de leer aquí en Mateo 25:40 es Jesús hablando por medio de una parábola, diciendo que lo que le hagan a uno de sus hermanos más pequeños, a Jesús se lo están haciendo. Cuando tú tomas la vitamina del afecto fraternal, tú vas a amar a tus hermanos y también vas a detestar a esos falsos hermanos hipócritas. Lo acabamos de leer, que desechen todas esas hipocresía y todas esas cosas. Solamente tomando la vitamina del afecto fraternal podemos conocer lo que es de Dios y los que no son de Dios. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 8, verso 29. Amén. Romanos capítulo 8, dijimos, verso 29. Dice en el verso 29 así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí lo leyeron? ¿Qué quiere decir entonces en el verso 29, 8:29 de Romanos? Donde dice que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. O sea, a Jesús es el Hijo unigénito. Acuérdense, Juan capítulo 3, verso 16 dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Eso se refiere a Jesús. Pero aquí lo que está hablando Pablo en el verso 29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, a nosotros nos predestinó para que seamos a la imagen de su Hijo, para que Él sea, o sea Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. Aquí habla el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quiere decir primogénito? Primogénito es el primero con los genes, porque ya después vienen más, que somos nosotros teniendo los genes de Jesús. Por eso somos hermanos.
Y eso es cuando recibimos al Espíritu de Cristo. Porque el Espíritu de Cristo es el que salió de Dios. Y es el único que tiene esos genes. Por esa razón aquí dice que Él es el primogénito entre los hermanos. La vitamina 7, ya para terminar. Amor. Amor. ¿Qué es amor? De acuerdo al diccionario, es un sentimiento que inclina el ánimo hacia lo que le place. Eso es amor. Sentimiento que inclina el ánimo hacia lo que le place. Por eso Dios nos ama tanto que le plació salvarnos por la locura de la predicación del Evangelio. Qué importante es que tomemos esa vitamina, es la más fuerte. Porque si te tomaste todas las demás, pero no te tomaste la vitamina del amor, haz de cuenta que la vitamina del amor es como el complejo B. El complejo B está saturado y las otras son de una sola vitamina, las demás. Vamos a ver qué nos dice la Escritura en base a esto. Primera de Corintios 13, verso 1. Ahí Pablo nos enseña la importancia de tomar esa vitamina, el amor. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Verso 2. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Mira, en el verso 2 está tremendo. Que si tuviera la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Verso 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para que ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Te das cuenta la magnitud del poder que tiene la vitamina del amor? Que aunque te tragaras las otras 6, pero si no tienes el amor,
de nada te sirve. Pero cuando te tomas el amor acompañada con las demás, estás fuerte. Estás fuerte. Estás fuerte cuando te tomas esas vitaminas. Y mira lo que sigue diciendo en el verso 8, segunda de Pedro, donde empezamos la lectura. Capítulo 1, verso 8. Mira lo que dice. Cuando ya le añadiste a tu fe las 7 vitaminas. En el verso 8 dice: porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos tomamos esas vitaminas, dice que entonces nosotros nos hacen llevar mucho fruto. Es como cuando tú a un árbol de fruto y ves que no te da fruto, tú lo riegas, le buscas la plaga, lo que tenga, y le pones su fertilizante, y luego enseguida te empieza a dar mucho fruto. Espiritualmente es lo mismo. Cuando tú te has llenado con esas 7 vitaminas, vas a llevar mucho fruto. Ahora, pero si no tienes esas vitaminas y dices que eres cristiano, que nomás te tomaste las 6, pero la del amor no te la tomaste porque cuesta caro pagarla, porque es caro pagarla esa vitamina. Mira lo que dice el verso 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiéndose olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Es ciego. ¿Cuántos y cuántos de esos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, y nunca se han tragado estas vitaminas? ¿Qué fruto están dando? Puro fruto seco, podrido, que no sirve para nada. Son ciegos, dice el que no se ha tragado estas vitaminas. Son ciegos. ¿Y qué dice el Señor de los ciegos? Que un ciego no puede guiar a otro ciego. Los dos caen. Qué importante es tomarnos estas vitaminas. Y que en la iglesia donde te encuentres, que tu siervo, tu pastor, te des cuenta que se tragó estas vitaminas también. Tú lo vas a distinguir, lo puedes mirar. No lo quieras ver con alitas como un ángel, porque así piensan. A mí me dice mucha gente: oye, predica si estás enojado. No estoy enojado, te hablo como el Señor habla. Analiza la escritura, donde miras el Señor sonriéndose, siempre reprendiéndole su pecado, porque ahorita ya no hay paz. Necesitamos esas vitaminas. En el verso 10: por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Ahí te das cuenta que cuando te tomaste todas esas vitaminas no vas a caer jamás. Y cuando te las tomaste, en el verso 11 te dice, ¿qué es lo que pasa? Porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que mientras no te tomes esas 7 vitaminas, no vas a tener el poder, la fuerza para cruzar este camino lleno de maldad en esta vida.
Recuerda, son 7 vitaminas. Así como la gente del mundo para tener fuerza va y se toma sus 7 mares. ¿Han oído eso? Toman su vitamina, 7 mares. Nosotros necesitamos estas 7 vitaminas. Es por eso el título, las 7 vitaminas de Dios para sus hijos, aquellos que han alcanzado la fe. Este fue el mensaje que Dios me dio para los que presentes y también para todos aquellos que nos están mirando a través de esas redes sociales, ahí en la televisión. Es el deseo de mi corazón que esta palabra te motive a buscar más de Dios, a llenarte de Dios, a tragarte esas 7 vitaminas y sobre todo la del amor, esa que no te falte. Pablo decía que si él daba sus bienes a los pobres, su cuerpo que lo mutilasen, si diera a todo lo mejor, pero no tiene amor, dice, nada soy y de nada me sirve. Entonces, recuerda, el amor. Jesús resumió toda la ley y los profetas en ese mandamiento, el amor. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, sobre todas las cosas, como a ti mismo. Ese es el amor. Deseo que Dios te bendiga, y si tienen alguna pregunta respecto a esto, llámenme. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado, y mi teléfono ya lo he mencionado, área 210-831-1199, aquí en la ciudad de San Antonio, Texas. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.